Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos en una serie especial que estamos haciendo cada semana que se llama Restaura el alma. Estamos aprendiendo a darle mantenimiento a nuestro ser interior, a nuestra alma, algo que muchas veces no considerábamos y gracias al Eterno que hemos podido aprender que es necesario prestarle atención. Y hemos tomado como base el Salmo 19, que dice que la ley de Dios es perfecta y que restaura el alma. Y no solo eso, sino que alegra mi corazón. Entonces, venimos semana tras semana en cada una de las porciones que cubrimos por semana. Venimos aprendiendo algunos mandamientos, no todos, sino que vamos paso a pasito aprendiendo y vamos tocando mandamientos que la verdad nos han ido de alguna forma enseñando a darle mantenimiento a nuestra alma, a conocer la voluntad del Eterno y principalmente a transformar nuestra realidad. Y por eso vamos a continuar con esta serie. Esta semana nos toca la porción Bamidbar, que significa en el desierto, que va desde Número capítulo 1 al capítulo 4, verso 20. En esta porción es particular porque no hay ningún mandamiento, pero me gustaría que la pudiéramos analizar entre todos, familia. ¿Por qué? Porque al no tener mandamientos no quiere decir que no haya algo que podemos aprender y que podamos aplicar a nuestra vida. Y básicamente, esta porción, recuerden cómo se llama: en el desierto. ¡Wow! Tengan en mente esa frasecita, en el desierto. Y que no nos olvidemos de cómo se llama esta porción. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de analizarla juntos y poder ver algunos aspectos de esta porción que podemos traer a nuestra vida. Traer, como siempre decimos, a primera persona. Traer la esencia del mensaje del libro de Números a nuestra vida. Y esto es bien interesante porque para poder lograr hacer esto, necesitamos nosotros utilizar la metodología de estudio y la escalera educativa. Vamos hoy a usar en esta porción, ya que no hay mandamientos, vamos a usar estas dos herramientas que nos van a ayudar a entender la Biblia en su contexto original. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Esto lo tomo del profesor John Walton. Y esto es algo bien interesante, porque cuando yo empiezo a entender el contexto de la Biblia, entonces yo entiendo la esencia del mensaje y puedo traerlo a mi vida y poder aplicar una enseñanza, algo que yo puedo poner en práctica y que va a ayudar a transformar mi realidad, a cambiar mi ser una nueva criatura. Porque recuerden que el Eterno espera de nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Él por medio de Yeshua, que nuestras vidas sean transformadas. Ya no puedo ser el mismo de antes. Tengo que dejar ese viejo hombre y convertirme en un nuevo hombre. Entonces, en esta serie, la intención es que podamos aprender juntos a hacer esa nueva creación, a poder aprender juntos a poner por obra los mandamientos y ver porción tras porción, ciclo a ciclo, cómo el Eterno va moldeando como un alfarero nuestras vidas, nuestro nuevo ser, esta nueva masa que somos ahora. Recuerden que ya pasamos por Pesaj y ahora vamos camino a Shavuot, nos faltan días a Pentecostés. Entonces, hay un proceso que hemos empezado a caminar en nuestras vidas desde el momento que reconocimos a Yeshua como nuestro Mesías. Entonces, esta porción se caracteriza porque hay un contexto tiempo y hay un contexto más que nada lugar. Y eso es lo que vamos a enfocarnos un poquito para poder entender el contexto de la porción y cómo esto va a influenciar a nuestras vidas. Pero primero vamos a marcar algunos precedentes, porque tenemos que ubicarnos en el momento en el cual el Eterno está hablando a Moshe y está hablando al pueblo en el libro de Números. Y para eso vamos a ir a Números capítulo 1, vamos a ir a Números capítulo 1 y vamos a leer el primer verso. Vamos a leer el primer verso y vamos a leer lo que dice. Y habla Adonai a Moisés en el donde dice, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí. O sea, quiere decir, acá ya tenemos el lugar, contexto lugar. El libro de Números empieza a hablarse
en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Ya tenemos también el lugar físico dentro del desierto en el cual está hablando el Eterno a Moisés. En el día primero, miren, acá tenemos el contexto tiempo. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. O sea, miren qué interesante. Empieza a hablar el capítulo 1, el primer capítulo de esta porción dice: ¿dónde estamos ubicados? En el desierto. En el desierto el Eterno empieza a hablarle a Moisés. ¿Desde dónde? Desde su santuario, desde el tabernáculo. ¿En qué día? En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Ahora, yo les pregunto, familia, desde Éxodo al libro de Números, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver si saben esa respuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Éxodo capítulo 40, verso 17, hasta el capítulo 1, verso 1 de Números? Y esto tiene que ver con una cronología, con el tiempo, para que nosotros tengamos la posibilidad de ubicarnos cómo es el tiempo y qué tiene que ver esto del desierto. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la porción que la verdad que llaman mucho la atención. Y si nosotros leemos Éxodo, vamos a ir a Éxodo, capítulo 40, verso 17, dice lo siguiente. Verso 16, verso 17. Así en el primero del mes, dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. O sea, erigido, perdón. Estamos hablando de que es, a ver qué es lo que dicen, 2 años y medio. No serían 2 años ni 2 años y medio. Estamos hablando de que, de acuerdo a lo que nos menciona la evidencia de Éxodo, y también nos está hablando el libro de Números, estaríamos hablando de 1 año y 1 mes. Recuerden que recién está comenzando el segundo año de la salida de Egipto, porque está hablando de que el tabernáculo fue levantado o fue puesto en pie el día primero del primer mes del segundo año. O sea que llevan hasta el libro de Números, o sea, cuando nosotros leemos el libro de Números, nos tenemos que ubicar 1 año después de la salida de Egipto, más 1 mes. O sea, que quiere decir que cuando dice que el Eterno le habla a Moisés en el tabernáculo, es en el primer mes de que el tabernáculo está en pie. O sea que vemos que Israel ha estado 1 año y 1 mes hasta el Números capítulo 1, verso 1, en el desierto. Y hemos aprendido en el libro de Éxodo, hagamos un poquito de memoria, todo lo que sucedió en el libro de Éxodo, de la salida de Egipto. El pueblo dudó al cruzar el mar. Dudó que Moisés los iba a librar de la mano del faraón, de la opresión del faraón. Y no de Moisés, sino del Eterno. Porque recuerden, Moisés solamente fue un intermediario. Un proceso en el cual el pueblo se quejó por el hambre, se quejó por la sed. Vemos también en este proceso que también descarta al líder que el Eterno ha puesto para dirigirlos por el desierto a Moisés, y los descarten y hacen ¿qué? Un becerro de oro, rompen el convenio, y por la misericordia jurada que el Eterno ha puesto en su pacto, que descubre Moisés, él intercede por el pueblo y vuelve a renovar el convenio. O sea, miren todo el proceso que ha estado pasando Israel durante este 1 año y 1 mes en el desierto. Entonces, el libro de Números se caracteriza porque a partir de este momento
el Eterno empieza a poner en orden el campamento. Empieza a dar instrucciones y vamos a ver que paso a paso vamos a ir viendo en los mandamientos instrucciones que traen un orden al pueblo. Ya sea un orden, como vamos a ver en este caso, de acampar, de marchar. Diríamos que este es un orden, podemos decir, mínimo, porque después empieza a hablar sobre algunos mandamientos que tienen que ver con la conducta moral y eso lo vamos a ver la próxima semana, en la próxima porción. Entonces, ya ahora nos ubicamos. Lugar en el desierto. Tiempo, 1 año y 1 mes después de la salida de Egipto. Y durante ese año y 1 mes vemos cómo el pueblo fue pasando por un proceso. Un proceso en el cual quedó expuesto el corazón de Israel. Muchos querían volver a Egipto, otros se inclinaron a adorar al Eterno como adoraban las naciones, otros se quejaban porque no tenían lo que necesitaban, pero en todo estuvo el Eterno y estuvo probando los corazones de Israel. Y dice Deuteronomio capítulo 4 que fuimos llevados al desierto para ser probados. Para ser probados si vamos a guardar o no los mandamientos del Eterno. Y entonces vemos que aquí ahora en Israel empieza un proceso en el cual el Eterno los probó y después de la prueba el Eterno empieza a poner en orden el campamento. ¿Y cómo comienza a poner en orden el campamento? Primero, conociendo qué es lo que tiene. ¿Cuántos son del pueblo? Y por eso está ordenando en el capítulo 1, verso 2, habla de que hay que hacer un censo. Y un censo que tiene que ser contada por nombre, por familia, o sea que no está hablando de números, sino que el Eterno quiere saber con quién cuenta para continuar el viaje hasta la tierra prometida. Recuerden que en Deuteronomio se nos menciona que el viaje a la tierra prometida son 11 días, pero la historia termina siendo que están vagando por el desierto 40 años en total. ¿Porque el Eterno lo quiso? No, es porque el pueblo lo quiso. Entonces tengamos en cuenta todo esto, porque ahora vamos a entender algunos aspectos de esta porción que podemos traer a nuestra vida y que quizás muchas veces nos hemos sentido en prueba o nos sentimos que estamos en un desierto, pero déjame decirte que si estamos en un desierto es porque el Eterno está haciendo algo con cada uno de nosotros. Él está haciendo algo y preparándonos en un proceso para empezar a traer orden a nuestra vida. Y por eso parte de este orden es primero saber con quién cuenta. Si Él con cuántos cuenta para marchar por el desierto, y vamos a ver que lo va a hacer en una forma militar. Por eso en el capítulo 1 habla del censo, de que hay un censo. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de este censo? ¿Por qué el Eterno hace este censo? Y miren, voy a mencionarles algo que encontré en el comentario del Antiguo Medio Oriente de John Walton y dice esto. Miren, el propósito del censo. En el mundo antiguo, los censos eran usados como medio de reclutar hombres, tanto para el servicio militar como para los proyectos de construcción de gobierno. A menudo también eran acompañados o aún motivados por el cobro de impuestos individuales. Este censo era para el reclutamiento militar, pero no se les pudo separar fácilmente del de Éxodo capítulo 30 del verso 11 al verso 16, cuando se cobra un impuesto para el templo. O sea, vemos que durante este año y 1 mes que ha estado Israel en el desierto, el Eterno ha estado haciendo censos y aquí vemos un segundo censo. Recuerden que el primer censo, los comentaristas dicen que era un impuesto, pero cuando hemos estudiado el tratado Shekelim, recuerden que no era un impuesto, sino que era una contribución anual que todo varón mayor de 20 años tenía que tributar medio ciclo, o tenía que contribuir, mejor dicho, medio ciclo para el mantenimiento del santuario y con eso comprar las ofrendas
que pertenecen a la comunidad, como por ejemplo la ofrenda continua. O sea que en sí, primero el Eterno hace un censo para saber cuántos hombres mayores de 20 años hay en el pueblo, para que den esta contribución y sea el mantenimiento, sea para el mantenimiento del santuario y no solo eso, para que con ese dinero también el pueblo sea representado en el servicio diario del santuario, en la ofrenda continua, en la ofrenda tamid. Pero en este caso, vemos que en el antiguo Medio Oriente era muy común hacer censos, pero el censo era con propósitos de reclutar hombres para la milicia, también para la construcción de un gobierno, y no solo eso, sino que también en el antiguo Medio Oriente era por una cuestión de impuestos. Y este es un presente contracultural con el Eterno, porque el Eterno no hace el censo para oprimir al pueblo, sino que hace un censo para conocer cuántos tiene y darles una función. Porque vamos a ver que en este censo se caracteriza porque vamos a ver más adelante en el capítulo 2, que el Eterno empieza a formar un campamento militar. Ahora dejan de ser esclavos para darles el honor, ahora revertir esa vergüenza en un honor como una milicia. Y por eso el Eterno dice, ok, ¿cuántos hombres puedo yo contar como militares o como mi ejército para este peregrinaje por el desierto? Y esto va a traer orden al campamento. Y cuando nosotros pensamos en algo militar, lo primero que se nos viene a la mente es orden y disciplina. Orden y disciplina. Entonces, ¿qué está haciendo el Eterno ahora? Después de que los conoció, después que los probó durante 1 año y 1 mes en el desierto, entonces ahora el Eterno dice, ok, ahora te conozco Israel, conozco tu corazón, entonces ahora te voy a dar un propósito. Y no solo eso, te voy a dar orden y te voy a dar disciplina. Y empieza a trabajar ahora con Israel. En el capítulo 2, esto va a ser un poquito un resumen de la porción. En el capítulo 2 se empieza a establecer el orden de cómo van a acampar las tribus. Y esto es bastante interesante porque lo hace de una forma en la cual en el mundo antiguo se conocía a la vista de que lo que iba cruzando por el desierto era un campamento militar. Que todos los que iban en ese campamento tenían formación militar. O sea, miren lo que está sucediendo con esto. No solo le está dando a Israel un orden y disciplina, sino que también a las naciones que están alrededor está transmitiendo un mensaje diciendo, mi pueblo era esclavo, pero hoy es un fuerte ejército que camina por el desierto. O sea que vemos cómo el Eterno, y acá estamos aplicando un poquito la metodología de estudio, vemos cómo el Eterno revierte la vergüenza de ser esclavos, ahora ser el ejército de su Dios, el ejército del Dios Todopoderoso. Y recuerden que la gran diferencia entre un ejército de las naciones y el ejército del Eterno es que en el ejército de las naciones quien iba sentado en el trono o en el arca era el rey o una deidad de esa nación, mientras que en Israel nadie iba sentado en el trono. Y esto marca una gran diferencia con el mundo antiguo. Y yo los invito a que vayan y vean un estudio que hicimos el ciclo pasado que se llama En el desierto. Se los voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo vean y profundicen un poquito más porque le prestamos un poco más de atención a esto de la formación militar y cómo acampaban y los números. O sea, lo vimos más a profundidad. Pero solo quiero tocarlo en esta parte así por encima porque es parte del proceso que el Eterno tiene con su pueblo. Primero conoce el corazón del pueblo. Una vez que conoció el corazón del pueblo, empieza a trabajar con el pueblo y empieza a traer orden y disciplina. Los mandamientos nos van a traer disciplina y nos van a poner, como dice la Escritura, vamos a ser hombres rectos, hombres y mujeres rectos delante de Dios.
¿Qué quiere decir esto de rectos? Que vamos a caminar conforme a su voluntad. Y es por eso que nos da los mandamientos. Entonces vemos que en este organizado del campamento empieza a poner tribus al norte, tribus al sur, tribus al este, tribus al oeste. Y empezamos a ver que empieza a tomar forma el campamento, en donde la tribu que va a liderar el campamento es Judá. Mientras, recuerden que ¿quién era el primogénito de Israel? No, no era Simeón. El primogénito de Israel es Rubén. Pero recuerden que Rubén pierde la primogenitura porque tomó malas decisiones y profanó a la mujer de su padre, o sea, tomó a la concubina de su padre, y eso lo analizamos. Entonces, vamos a ver que él queda relegado y quien toma el liderazgo aquí es Judá en el campamento. Exactamente, Rubén era el primogénito, pero él pierde la primogenitura y los hijos de José, Efraín, esto es interesante, tiene el derecho de primogenitura. Pero quien lidera el campamento es Judá. Y esto enseña algo bien importante, familia, y tengan esto en mente. Pero quiero compartirles esto, familia, con respecto a la agrupación de las tribus, de acuerdo al contexto. Miren lo que dice. El campamento de los sacerdotes y los levitas rodeaban el santuario, mientras que los demás campamentos tribales formaban un rectángulo con 3 campamentos de cada lado. Los campamentos militares rectangulares eran la práctica egipcia normal en esa época y están descritos en el arte asirio del siglo IX, en el que el rey estaba protegido en el centro. Judá encabezaba el campamento, en el campamento prominente del este. La entrada del tabernáculo estaba hacia el este, o sea que tiene un lugar Judá de privilegio. El tabernáculo tiene entrada por el este y Judá estaba, después de la guardia sacerdotal, estaba la tribu de Judá, quien iba al frente en la marcha. Después más adelante en las próximas porciones vamos a ver cómo Judá lidera la marcha militar durante el caminar por el desierto. Miren lo que dice. Judá encabezaba el campamento por el este. La entrada del tabernáculo estaba hacia el este. Como líder entre las tribus era el líder. Rubén, la tribu del hijo mayor, lideraba el grupo sur, mientras que Dan, la tribu del mayor, de los hijos de las concubinas, dirigía el grupo norte. Las tribus de los hijos de Raquel estaban al lado oeste, dirigidos por Efraín, el hijo de José, que tenía el derecho de la primogenitura. Los académicos no establecen que José era el primogénito, que Efraín era el primogénito, sino que él tenía el derecho de la primogenitura. Y este vocabulario nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 3. Entonces estamos viendo cómo ahora el Eterno trae orden y vemos que al traer orden, las tribus no se están peleando. Hey, Rubén le está diciendo a Judá, no, yo soy el primogénito, yo tengo que liderar. O Efraín diciéndole a Judá, hey, yo tengo que liderar porque yo soy el que tengo el derecho de la primogenitura. No, el Eterno los ubica a cada uno estratégicamente porque Él es el general del ejército, pero ninguno está cuestionando por qué uno está al frente, por qué el otro está más atrás, por qué el otro está al sur, por qué el otro está al norte, por qué el otro está al oeste, por qué estos están al este, sino que cada tribu acata la orden y hace su función. ¿Qué nos está enseñando esto? Esto nos está enseñando que cada tribu entendía que tenía un rol, un propósito y una función. Y cada uno ocupaba un lugar. Y que todos juntos eran el cuerpo del Eterno. Eran Israel, eran una sola nación. Podemos decir que el cuerpo era Israel, un solo pueblo. Y que no importaba si iba Judá al principio y Rubén al último.
Todos eran parte de Israel. Y cada uno respetaba y cada uno tenía en cuenta su lugar y no usurpaba el lugar del otro. Porque ese es el propósito del orden que está trayendo el Eterno. Y está poniendo, y después podemos seguir analizando un poco más profundo, por qué Judá lidera y por qué Efraín no. Pero esto es bien interesante porque recuerden, Israel ha estado en un proceso durante 1 año y 1 mes, y no solo eso, sino desde que entraron a Egipto, desde que sucedió la historia de José, Israel, las 12 tribus, están en un proceso de cambio, en un proceso que están transformando sus vidas. Y el Eterno, Él está ahora formando a esa nación. Él está dando forma. Y le está dando forma a través ahora podemos decir, desde un contexto o desde una perspectiva militar. Entonces ya sabemos el lugar, el tiempo. Sabemos que el Eterno ahora está poniendo un orden y está trayendo disciplina, está ubicando estratégicamente a cada uno de las tribus, y no solo eso, sino que en el centro del campamento está el santuario, el trono del Rey de Reyes, del Rey de Israel, y no solo eso, sino que alrededor hay una guardia de honor, conformada por los levitas y los sacerdotes, los Kohanim, los hijos de Aarón. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque ahora en el capítulo 3 empieza a hablar sobre las funciones que tienen que cumplir los levitas y los Kohanim, los hijos de Aarón. Miren, vamos a ir a Números, capítulo 1, antes de ir al capítulo 3. Vamos a ir a Números, capítulo 1, porque en el capítulo 1, en el verso 50, vamos a leer del verso 50. Uy, me pasé. Uy, sí, estoy en el 2. Capítulo 1, vamos a leer del verso 51 al 54. Y miren, dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Y los hijos de Israel acamparon cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparon alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés, así las hicieron. Miren qué interesante, porque aquí se nos está resumiendo cuál va a ser la función de Leví. Recuerden que Aarón era parte de Leví, entonces aquí se está hablando en plural de cuál es la función primordial de Leví, de la tribu de Leví, de guardar el espacio sagrado. Miren, estamos tocando otro tema de la metodología. Hemos cubierto honor y vergüenza, ahora estamos cubriendo espacio sagrado, familia. El propósito de Aarón y de todos sus hermanos los levitas eran de proteger el espacio sagrado. Que ningún extraño, y cuando habla de extraño, no está hablando de un extranjero, sino que está hablando a alguien del pueblo que quiera irrumpir en el servicio, que quiera hacer que los Kohanim interrumpan su servicio, que el servicio del santuario sea interrumpido. Y eso está hablando de un extraño, no de un extranjero, sino que está hablando de alguien que no está, podemos decir, permitido, no tiene permiso para hacer la función en el santuario. Entonces ahora vemos que la función primordial ahora de los levitas, incluyendo a los hijos de Aarón, es el servicio en el santuario, la custodia del santuario, del espacio sagrado, y la de los hermanos de Aarón, los levitas, los que no fueron considerados dentro de los Kohanim, son los que van a encargarse de trasladar el tabernáculo, de armarlo, de desarmarlo. Los sacerdotes van a tener su función, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Cómo en el capítulo 3 empieza el Eterno ahora a dar función desde adentro hacia afuera.
Porque empieza ahora en el capítulo 3 a prestar mucha atención y a dar mucho detalle a cómo era que tenía que funcionar Aarón y sus hermanos, los levitas. Y esto iba a sincronizar al campamento, porque de ellos dependía si se movía el campamento o no. Porque ellos eran los que estaban custodiando el espacio sagrado, ellos estaban, podemos decir, más en contacto con la presencia del Eterno. Recuerden que descendía la nube y cuando descendía ahí tenían que armar el tabernáculo. Y cuando se levantaba la nube tenían que desarmar el tabernáculo. Entonces cuando el pueblo, las 12 tribus, el campamento miraba que los levitas desarmaban el tabernáculo, entonces ellos sabían que era tiempo de moverse, que ellos tenían que prepararse porque se estaban por mover. Entonces vemos cómo el santuario sincroniza la vida de Israel, la vida del campamento. Porque el campamento, miren, esto es bien interesante y es por eso que durante 3 porciones anteriormente el Eterno nos aclara: reverencien mi santuario. Quien guarda el Shabbat, reverencien mi santuario. Si van a guardar mis mandamientos, reverencien mi santuario. Y reverencien mi santuario en la porción pasada también. ¿Por qué? Porque el santuario sincroniza a Israel, sincroniza el pueblo. Porque todo el mundo estaba pendiente de la nube que descendía al tabernáculo. Y cuando veían movimiento, entonces cada una de las tribus empezaba a armar podemos decir, su equipaje, desarmar sus tiendas, a prepararse, porque cuando la nube se levantara y los levitas empezaran a marchar, cada una de las tribus tenía que ocupar una posición, un orden, para caminar por el desierto. Entonces vemos cómo el santuario sincroniza la vida de Israel. Y por eso vemos que en el capítulo 3 se hace mucho énfasis y se nos da mucho detalle de lo que debe hacer cada una de las familias. Recuerden que a Aarón murieron 2 hijos, Nadab y Abiú, y quedaron Eleazar e Itamar. Ahora ellos 2 van a ser los encargados de el sacerdocio, como descendientes de Aarón. Y el resto de sus hermanos, de la familia de Leví, están puestos al servicio de Aarón y sus hijos para el servicio del santuario. Ahora el Eterno empieza a organizar podemos decir, lo más importante del campamento: el espacio sagrado del Eterno, para que todo el mundo se sincronice con ese espacio sagrado. Y por eso en el capítulo 3 empieza a hablar de las funciones de Aarón y de sus hijos. Pero hay algo que llama mucho la atención cuando vamos al capítulo 3, de por qué escoge. Ahora esta es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿Por qué escoge por qué escoge el Eterno a Aarón y a los levitas, a la familia de Leví, para el servicio en el santuario? Recordemos que Rubén era el primogénito porque, digamos, naturalmente era el primogénito. Había sido el primer hijo de Jacob. Pero después, por su transgresión, quien adquiere el derecho, quien tenía el derecho, no quiere decir que lo ejerció, sino que quien tenía el derecho de reclamar la primogenitura era los hijos de José, Efraín. Pero vemos que en el capítulo 3 el Eterno es bien claro y deja un precedente legal. Ahora tenemos que considerar el contexto legal de que Aarón y sus hijos y los levitas son los primogénitos. Ahora la pregunta es: ¿por qué los escoge como los primogénitos? Entonces vamos a ir al capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer del verso 11 al 13. Miren lo que dice. Habló además Adonai a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. O sea, ahora el Eterno está determinando para quién son los primogénitos para él. ¿Quién tiene ahora el lugar de primogénito? No es Rubén, no es Efraín, ni tampoco son los hijos primogénitos de Israel.
Porque acá es bien claro, dice, ¿a quién toma como los primogénitos? A los levitas. Dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. O sea, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Los sabios nos enseñan que aquí está hablando de que en un principio todos los hijos primogénitos de las 12 tribus son del Eterno. Pero de todos ellos, para el servicio en el santuario, escoge ¿a quién? A los levitas, incluyendo a Aarón. Verso 13, miren lo que dice. Porque mío es todo primogénito. O sea, acá está hablando en plural, hablando de que todos los primogénitos de Israel son de él. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. Así de hombre como de animales, míos serán yo Adonai. O sea, quiere decir que desde el momento que los libra de la opresión de Egipto y sucede la última plaga, el Eterno toma para sí a todos los primogénitos de Israel. No está tomando a los hijos de Efraín, ni tampoco está tomando a Rubén, sino que toma a todos los primogénitos. Niños que han nacido, que han abierto matriz, igual que de animales, todos son de Adonai. Pero en este punto de la historia hay algo que acontece y hace que los levitas ahora ocupen esta posición de privilegio de los primogénitos al servicio de Adonai. Y esto es bien interesante, porque miren lo que dice el capítulo 3, vamos a ir al verso 40, del 40 al 43, dice, y Adonai dijo a Moisés, cuando todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos. ¿A quién toma como primogénito? A todos los primogénitos a los hijos de Leví, toma como primogénito a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Adonai. Contó Moisés como Adonai le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Ok, acá vemos una vez más el Eterno confirmando de que ahora, todos los primogénitos de Israel me pertenecen. Pero de ellos vas a tomar a los levitas y les vas a dar la función de los primogénitos. Quiere estar al servicio del Eterno. Y esto tiene que ver un poquito con el contexto cultural también. Porque en el contexto cultural también se consideraba que los primogénitos, por lo general, eran ofrecidos a los templos de las deidades para el servicio de esas deidades, para asegurar la fertilidad para la familia. Ahora el Eterno dice, ustedes van a marcar un precedente contracultural. No va a ser así para mi pueblo, sino que ahora de todos los primogénitos, los levitas van a ocupar esta posición de, podemos decir, de sacerdotes y del servicio en el santuario, y el resto pertenecen al Eterno, pero tienen que hacer una contribución de 5 ciclos de plata para redimir a ese primogénito. Y esto es algo bien interesante, porque ahora entendemos el por qué escoge el Eterno a Aarón y a sus hijos y a los levitas para el servicio. Porque hubo algo que aconteció que hizo que Leví, la tribu de Leví, se destacara sobre todas las otras tribus, para que fueran escogidos como los, podemos decir, sacerdotes y siervos, o podemos decir, tengan el honor de estar en contacto con el espacio sagrado del Eterno. Recuerden que ellos no podían permitir que cualquier extraño irrumpiera en el espacio sagrado. Ahora ellos tienen un honor, un privilegio dentro de todas las tribus,
en donde el Eterno aparta para él a la tribu de Leví para ponerla a su servicio. Pero no hace excepción porque dice, todos los primogénitos son míos, todos me pertenecen, pero de todos ellos escojo a Leví por algo bien particular. Hay algo que sucedió durante este periodo que caminaban por el desierto que dejó expuesto el corazón de Leví, que estaba dispuesto a defender el honor del Eterno, y no solo eso, sino que a proteger el espacio sagrado. Hay algo que había en Leví que sabemos la historia de Leví, que en un principio, junto con su hermano Simeón, ellos tenían un carácter, un temperamento muy fuerte y defendieron a su hermana, pero estaban en lo correcto, pero en la forma que lo hicieron no fue correcto. Y miren lo que nos enseñan los sabios con respecto a esto que tiene que ver con el primogénito. ¿Por qué escoge a Leví como primogénito? Y esto proviene del Humash Art Scroll, del comentario de Números capítulos 3. Los levitas reemplazan a los primogénitos. Y miren lo que entienden los sabios. En su nueva condición, los levitas reemplazaron a los primogénitos, por ejemplo, cuando Moisés e Israel elevaron ofrendas. El día después de que el decálogo fue entregado, el servicio fue realizado por los jóvenes de los hijos de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 24:5. Y como Rashi explica ahí, tales jóvenes eran los primogénitos. O sea, siempre el primogénito estaba asociado con el santuario. Pertenecían al Eterno. Tenían que servirle al Eterno. En este pasaje se designa a los levitas en reemplazo de aquellos. De esa forma, asumiendo sobre sí la santidad de los primogénitos. Miren lo que dice este otro comentario. El versículo describe un proceso que consta de dos fases. Los primogénitos siempre habían sido quienes realizaban el servicio a Dios, pero la plaga de los primogénitos los elevó a un grado aún mayor de santidad, porque los primogénitos israelitas también habrían muerto si Dios no hubiera tenido misericordia de ellos, con lo cual quedaron consagrados exclusivamente a su servicio. Por ello, lógicamente, les habría estado prohibido dedicarse a actividades mundanas, de la misma manera que animales sacros no pueden ser empleados para faenas ni tampoco se les puede esquilar. Ahora entendemos por qué hay este cambio, esta transición, este cambio donde dice el Eterno que todos los primogénitos son míos, pero hay unos muy especial que voy a tomar para mi servicio, que demostraron lealtad al Eterno. Porque ¿qué hicieron los israelitas cuando Moisés no descendió? Levantaron un becerro de oro. Y los únicos que se pusieron de parte del Eterno fue la tribu de Leví. Cuando Moisés dice, ¿quién está conmigo y con el Eterno? La tribu de Leví fue la que estuvo ahí en pie para defender el honor de Adonai. Y esto es bien interesante porque este comentario nos ayuda a entender un poquito más el por qué ahora no todos los primogénitos de Israel tienen el privilegio que tiene ahora Leví y principalmente Aarón. Miren lo que más sigue diciendo el comentario. La redención del primogénito por medio de 5 ciclos, el Pidyon Javén, abrogaría ese nivel de santidad más elevado, pero de todas maneras los primogénitos conservarían el derecho de realizar el servicio de los sacrificios. No obstante, su decepcionante actuar al no repudiar el becerro de oro provocó que los primogénitos perdieran su rango. O sea, no fueron leales. No fueron leales. El cual recayó en los levitas, quienes sí se resistieron a caer en ese pecado y lucharon contra los transgresores, ganándose así el derecho de ser la legión de Dios. No obstante, a pesar de la caída de los primogénitos, Dios les asegura ahora que mío es todo primogénito, es decir, permanecerían en vigor las obligaciones de redimir a los primogénitos varones, y asimismo, los animales primogénitos conservarían su condición sacra, según Sforno,
Wow, miren qué interesante este comentario, porque ahora nos ayuda a entender por qué ahora el Eterno escoge a los levitas. Los levitas demostraron durante este peregrinaje ser leales al Eterno y defender el honor del Eterno. Algo que también vemos que este proceso de Leví no fue de un año, sino que comenzó cuando ellos defendieron el honor de su hermana. Fueron leales, sí, pero la forma en que lo hicieron no fue la adecuada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 49, verso 5, cuando Jacob profetiza sobre Simeón y Leví, la verdad que ellos habían caído en un estado de vergüenza, porque ellos tenían un carácter bastante violento, bastante fuerte y violentos eran ellos. Entonces, profetiza de una forma, podríamos decir, negativa, por consecuencia de que hicieron lo correcto, pero no lo hicieron de la forma que debía ser. Fueron violentos, dice la escritura. Y dice en una versión hebrea, aquí en el Humash, dice que cuando profetiza Jacob sobre ellos, dice que su honor no esté con ellos. O sea que habían caído en vergüenza. Hicieron algo que era correcto, sí, pero en la forma que lo hicieron no, y eso hizo que Simeón y Leví cayeran en vergüenza. Y de ahí empieza todo un proceso con Leví. Y vemos que este proceso da sus frutos cuando se hace el becerro de oro, y lo que hace Leví es tomar ese carácter, ese temperamento fuerte, esa fuerza que ellos tenían, que era violenta en un principio, ahora ellos la canalizan al servicio del Eterno. Y ahora tienen ellos ese temperamento, ese celo por el espacio sagrado. Y es por eso que el Eterno toma a Leví y a sus hijos para este trabajo, para el trabajo de guardar el espacio sagrado del Eterno. Y les da un gran privilegio. Y con ese gran privilegio viene una gran responsabilidad, porque ahora ellos se van a destacar sobre todas las tribus, pero a mayor honor, mayor responsabilidad. Ellos tienen que preservar el espacio sagrado. De ellos depende de que se genere la atmósfera correcta en el santuario para que la presencia de Dios descienda, y ellos estar atentos a cuando la presencia se mueve, para ellos seguir la nube, seguir la presencia. O sea, miren la responsabilidad que tenían los hijos de Leví. La tribu de Leví tenía la responsabilidad, y acá estoy incluyendo a los levitas y a los sacerdotes, a los coanim, a los hijos de Aarón. Porque entre ellos tenían que trabajar en equipo para estar atentos a cuando se moviera la presencia, ellos empezar a desarmar para que el campamento empiece a moverse. Miren qué responsabilidad tenían ellos. Era un gran honor, un gran privilegio, pero era una gran responsabilidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando vamos al capítulo 4, empieza a hablar ahora un poco más a detalle de cuáles son las funciones por cada una de las familias de los hijos de Aarón. Cuando vamos al capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer de los versos 1 al 15. Miren lo que dice. Vamos a tomarlo un poquito, vamos a ir un poco rápido. Dice: habló Adonai a Moisés a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví. O sea, empieza a hablar ahora de los coatitas, de los hijos de Coat, de los hijos de Leví por su familia, según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entren en campaña para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que aquí ya nos está diciendo el rango de edad en la cual los levitas servían en el templo, inclusive los sacerdotes, entre los 30 y los 50. 20 años de servicio podían estar en el templo. Y esto es algo a tener en cuenta, familia, porque nos va a ayudar a entender mucho, por ejemplo, lo que sucede en Lucas capítulo 1 con Zacarías. No era un ancianito, un abuelito, sino que era un hombre
de entre 30 y 50 años, más cerca de los 50 porque dice que se estaba por retirar. ¿De dónde proviene eso? De aquí, familia, del capítulo 4, porque dice que todos los hijos de Leví, incluyendo a Aarón, que era hijo de Leví, tenían que servir en el santuario entre los 30 y los 50 años. Entonces, sigamos leyendo lo que dice. Aquí dice, de edad de 30 años arriba hasta los 50 años, todos los que entran en campaña para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat. Empieza a hablar ahora en el tabernáculo lo que van a hacer los hijos de Coat. Dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando hayan de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca de testimonio. O sea, parte de lo que iba a hacer Coat era llevar el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de piel de tejón y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. 7. Sobre la mesa de la proposición, o sea que también ellos van a llevar ¿qué? La mesa de la proposición, extenderán un paño azul y pondrán sobre ellos las escudillas, las cucharas, las copas, las tazas para libar y el pan, miren esto, y el pan continuo estará sobre ellos, sobre ella. O sea que quiere decir, esto es un dato importante y esto es algo que no sé si ustedes se habrán dado cuenta si se preguntaron cómo hacían con el pan cuando tenían que moverse en el tabernáculo. Recuerden que el pan de la presencia estaba 7 días delante de la presencia del Eterno y cada Shabbat se retiraba. ¿Qué sucedía entonces si el campamento se movía un día miércoles? El pan seguía estando sobre la mesa. Se lo colocaba y se mantenía sobre la mesa todo el tiempo, hasta el tiempo que se lo sacaba. Y esto era parte de la función de los hijos de Coat. Era llevar el arca, la mesa de los panes de la presencia, con todos sus utensilios, inclusive con el pan que estaba sobre la mesa. 8. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de piel de tejón y le pondrán sus varas. Tomará un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado. O sea, ¿qué están también que ellos tienen que llevar? La menorá. Sus lamparillas, sus despabiladeros, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo que pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de tejón. Y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán. Ok, miren, también ellos van a llevar el altar de oro. Ahora, yo les pregunto, familia, ¿el altar de oro para qué servía? ¿Para qué servía el altar de oro, familia? A ver. Acá ya me dijeron la respuesta. A ver los que están en internet. ¿Para qué servía el altar de oro? Era para quemar el incienso. Acá mi esposa contestó muy bien. Para quemar el incienso. Miren, entonces, ¿qué es lo que tenían que llevar los hijos de Coat? El arca, la mesa de los panes, la menorá y el altar de oro, el altar del incienso. Extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejón y los pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de piel de tejón y los colocarán sobre unas parihuelas y quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, los platos, los garfios, las brasas, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de piel de tejón y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, miren qué privilegio tenían los hijos de Coat.
fueron escogidos para trasladar los utensilios más santos. Obviamente que miren, la función de Aarón, ¿cuál era en este caso? La función era de cubrir todo esto y cuidar de que sus hermanos, la familia de Coat, no muera. Esto era un trabajo en equipo, familia. Tenía que haber una coordinación entre ambos. Quienes desarman son los sacerdotes. Una vez que desarmaron, vienen los coatitas y levantan lo que ellos tienen que levantar. Todos estos mobiliarios que pertenecían al santuario, al lugar santo y al lugar santísimo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero miren qué responsabilidad tenían ellos. Los hijos de Aarón, la responsabilidad de que cuidar la santidad de esos objetos y no permitir que sus hermanos los vieran, porque si moría alguno de ellos era culpa de Aarón y sus hijos. Ahora recordemos que Aarón tiene 2 hijos. Tenía 4. 2 murieron por presentar fuego extraño, Nadab y Abiú. Quedaron Eleazar e Itamar. Ahora, la pregunta es, familia, quiero hacerle esta pregunta para que podamos tener una dinámica. ¿Quién de los hijos de Aarón es el encargado de cuidar de que sus hermanos de Coat no mueran? ¿Quiénes son, familia? ¿Quiénes son? A ver, si han leído la porción, lo saben. Acá lo dice. ¿Quiénes son, familia? ¿Quiénes son los que tienen de los sacerdotes? Porque dice, ahora está hablando de Coat, tiene que llevar estos utensilios. Pero ¿quién es quien de los hijos de Aarón? Porque acá habla en plural, dice, los hijos de Aarón y sus hijos cubrirán todo lo del santuario para que no mueran los levitas. Ahora, ¿quién es el que se está encargando? Sí, entre Eleazar y Tamar, ¿cuál de los dos? Porque ahora tiene 2 hijos. Ahora, ¿quién está encargado de todos los utensilios sagrados? De protegerlos, de cubrirlos y de cuidar la vida de su hermano de Coat. Miren, vamos a ir al capítulo 4, verso 16. Vamos a ir al capítulo 16. Porque miren cómo está dando función no solo a los levitas, sino que también a los hijos de Aarón. Dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite de alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. ¿De quién está a cargo ahora todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del santuario? De Eleazar. Verso 17. Habló también Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezcan la tribu de la familia de Coat de entre los levitas. Miren cuál era la responsabilidad ahora de Eleazar. Tenía que cuidar no solo de hacer el servicio, sino que también de cuidar la familia de Coat, que no mueran. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Ahora, ¿quiénes son los que están encargados de las cosas santas? Eleazar. Ellos son los que tienen que cubrir todas las cosas santas. Entonces ya sabemos la función de Coat, sabemos la función de Eleazar. Cuando vamos al verso 21, al verso 28, está hablando del capítulo 4, está hablando de la función de Gersón, de la familia de Gersón. Miren, vamos a leer. Además habló Adonai a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según la casa de sus padres, de edad de 30 arriba hasta los 50 años, todos los que entren en campaña para el servicio de Adonai. Este será el oficio de los familiares de Gersón, para ministrar y para llevar las cortinas del tabernáculo. Miren lo que ¿qué tenían que hacer? Ministrar. Ok, es una buena pregunta. ¿Cómo ministraba la familia de Gersón? Llevaban las cortinas también del tabernáculo y el tabernáculo de reunión, sus cubiertas, la cubierta de pieles de tejón que estaban encima de él, las cortinas de la puerta del tabernáculo de reunión y las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio. Miren todo lo que tenía que hacer
Gersón, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar de alrededor. Sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Ok. O sea, miren, ahora, Gersón que tenía que llevar, tenía que ministrar, y no solo ministrar, sino que también tenía que llevar la estructura del tabernáculo, todos los componentes que armaban el tabernáculo. Verso 27. Según el orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todo su cargo. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ok, miren qué interesante. Eleazar de los sacerdotes se encargaba de cubrir los, podemos decir, elementos del santuario y de ministrar, o sea, de hacer el servicio, mientras que Itamar tiene la función, la familia de Itamar, de dirigir el servicio de los levitas. Y vemos que ahora a cargo de Itamar está la familia de Gersón, que tiene que llevar la estructura del tabernáculo y ministrar también en el santuario. Cuando leemos del verso 29 al 30, vamos a ver que se empieza a hablar sobre la familia de Merari, en la cual ellos tienen ahora, para resumir, podemos decir, el oficio de cargar con todo el resto del tabernáculo, con todos los perímetros de seguridad, las bases, las columnas, las telas, todo lo que estaba por fuera del santuario, del tabernáculo en sí, todos los componentes del atrio, de todo lo que separaba, todas las columnas, todas las piezas, todo eso estaba a cargo de Merari. Y no solo eso, sino que ahora también esta familia de Merari estaba a cargo de lo que es Itamar, de la familia de Itamar, de los sacerdotes. Entonces vemos que el Eterno empieza a traer orden y vemos este orden tan perfecto, que está tan bien sincronizado, que uno tiene que estar cuidando la vida del otro. Los sacerdotes tienen un rango más alto dentro de la familia de los levitas, pero por ese rango ellos no es que no tengan responsabilidades, sino que su responsabilidad es mayor, porque ellos tienen que, el sacerdote, los Kohanim, tienen que interceder entre el Eterno y el pueblo, ser los intermediarios, y no solo eso, sino que también tienen que cuidar la vida de sus hermanos al momento de hacer su función. O sea que todo es un trabajo en equipo, en donde vemos que el Eterno escoge con el propósito del servicio a Leví, y dentro de Leví escoge a Aarón para que sirvan en el santuario, para que ellos estén a cargo, tengan el mayor rango los levitas. O sea que ya entendemos la función de Leví y dentro de Leví de la familia de Aarón, de custodiar el espacio sagrado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la función de Israel? Y la función de Israel es proveer para el funcionamiento del santuario. Israel provee al santuario, quien lo administra son los hijos de Leví y Aarón principalmente, para que funcione. Y este reloj, o podemos decir, sí, el reloj del Eterno, podemos ver el santuario como un reloj militar que sincroniza a todo el pueblo. Necesita que todo el pueblo aporte para que ese reloj funcione. El altar era un reloj. Todo era un reloj. Y esa es la función. Y aquí en grandes rasgos vemos cuál es la función de Israel y cuál es la función de los hijos de Leví. Es hacer funcionar el espacio sagrado y que todo el campamento funcione como el pueblo de Dios. O sea que todos vienen a ser como un cuerpo. Cada uno es un miembro y cada uno tiene un rol, un propósito y una función. El corazón de ese cuerpo es el santuario, familia. Y que si el cuerpo, que son las tribus, no llevan o permiten que la sangre
llegue al santuario, o sea, que no provean lo necesario para que el corazón funcione, ¿qué sucede? Ese corazón se apaga, ese corazón deja de funcionar y ese cuerpo muere. Entonces ahora entendemos por qué, por ejemplo, Pablo usa esta metáfora de que todos somos como un cuerpo. Somos parte del cuerpo del Mesías. Porque Israel era un cuerpo, era una nación, era un cuerpo en donde la presencia de Dios estaba en el corazón de Israel, que era el santuario del campamento. Era una forma, podemos decir, visible de que Él estaba entre medio de su pueblo. Pero ahora cada uno del pueblo, que era un miembro distinto del cuerpo, tenía que cumplir su propósito, su rol, su función, para que ese corazón funcionara. Y era un gran cuerpo que se movía por el desierto, con una estructura militar que realmente se hacía respetar por las naciones. Y eso es algo bien interesante. Ahora surge una pregunta con todo esto, porque vemos que no tuvieron opción los levitas de decir, no, no quiero esa responsabilidad. Directamente el Eterno dice, le dice, el Eterno habla con Moisés y le dice, diles a Aarón y sus hijos, dile a la familia de los levitas que tienen que hacer esto. ¿Había opción de que ellos dijeran, no, no quiero hacerlo? No, es mucha responsabilidad. ¿Había esa opción? No había una opción. Ellos no tenían la opción de decir, no, yo no quiero ser levita, yo no quiero hacer mi servicio. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedía si uno de ellos, y recuerden que el santuario es el reloj que sincroniza a todo el pueblo? Imagínense esta situación, que uno de ellos diga, hoy yo no quiero ir a trabajar. Yo no quiero presentarme en mi turno para hacer lo que me corresponde hacer. Mejor me quedo en mi casa descansando. ¿Qué sucedería, familia? ¿Qué sucedería si uno de ellos no presta servicio? ¿Qué sucedería? Habría caos. Habría un gran caos. Y esto lo vamos a ver una porciones más adelante, cuando vemos que Coré quiere tomar la posición de Moisés y de Aarón. Quiso hacer más de lo que se le había dicho. Quería, exactamente, muy bien. Quería alterar el orden. Estaba alterando el orden perfecto del Eterno. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que sucede. Y esto puede alterar el orden. Alguien que quiera ir más allá de lo que se le permite, o que directamente diga, no, yo mejor dejo que otros hagan por mí, porque somos muchos los de Coat. Entonces, que otro cargue el arca por mí. Y si a mí me tocaba cargar el arca, ¿qué iba a suceder? No iba a poder ser cargada. Entonces, miren cómo todo esto sincroniza el pueblo, y no solo eso, sino que nos muestra de que el Eterno tiene un propósito, un rol para cada uno de nosotros, para cada uno del pueblo, y que cada uno tiene que conocer su propósito, su rol y su función. Ellos no podían decir, mejor dicho, ellos no podían ser de doble ánimo. Tenían un gran honor, pero tenían una gran responsabilidad. Pero ellos no podían ser de doble ánimo. Los levitas y los sacerdotes no podían ser de doble ánimo. De decir, hoy quiero servir, mañana no quiero servir. Hoy sirvo mediodía, mañana sirvo día completo. No, era el servicio, tenían que hacer lo que el Eterno les había dicho. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo todo esto lo puedo traer a primera persona? ¿Cómo puedo traer todo este orden que el Eterno está dando a un campamento? ¿Cómo puedo traer la esencia de este orden y disciplina que el Eterno está poniendo a Israel en el desierto a mi vida? Familia, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros en un desierto? ¿Cuántas veces hemos estado pasando situaciones en las cuales que decimos, wow, ¿cuándo va a acabarse este desierto? Muchas veces, familia, nos ha tocado pasar por situaciones que realmente decimos, literalmente estoy en el desierto, tengo sed, tengo hambre, estoy cansado. Pero ¿saben qué, familia? El Eterno nos permite pasar estos desiertos para traer orden. Y en ese desierto el Eterno nos encontró.
Y Él extendió su mano a través de Yeshua y nos hizo parte del pueblo. Y ahora Él ha revertido nuestra vergüenza y nos ha dado honor. Lo mismo que ha sucedido con Aarón y sus hijos y los levitas. El Eterno revirtió el honor de haber sido podemos decir, la oveja negra de la familia, los que eran, podemos decir, violentos, los violentos de la familia. Ahora Él los ha tomado y les ha dado un rol y un propósito y función de santidad. Los has puesto allá arriba. De ser los violentos, los que nadie se quería juntar con ellos porque eran violentos, eran agresivos, ahora esos fueron transformados por el desierto y el Eterno los puso en un lugar de honor. Obviamente, con responsabilidades. Porque esas responsabilidades hacen que Aarón y sus hermanos se mantengan en el propósito del Eterno. Tengan las herramientas para controlar eso que los hizo caer en vergüenza, tenerlos controlados, tener controlado ese carácter y ese temperamento para el servicio del Eterno. Eso es lo que podemos traer a nuestras vidas. Estamos en un desierto, en donde en el desierto nosotros vamos a aprender cuál es mi rol, mi propósito y mi función para el Eterno. Y no debemos preguntarnos por qué estamos en el desierto, sino para qué estamos. ¿Para qué el Eterno nos permite pasar por un desierto? Y miren, y esto sirve para que nos demos cuenta que somos parte de un cuerpo. Miren lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Y miren lo que dice Pablo. Y vamos a leer del verso 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién pone a cada uno, nos da un rol, un propósito y una función distinta? Es el Eterno, como Él quiso. No como yo quiero, como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Uy, interesante eso. Los más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Ok. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ok. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, porque Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Interesante porque es algo que sucede con Aarón, perdón, con la familia de Leví. Ellos no eran de mayor honor, sino que ahora el Eterno les da un orden en el cuerpo y les da honor al que le faltaba. Verso 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros. ¡Wow! De manera que si de un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ok, miren qué interesante. Pablo entendía esto y esto lo estaba llevando a la comunidad de creyentes en el Mesías en Corintios, en donde dice, no hay uno más importante que el otro, son todos importantes, pero hay unos que van a tener mayor honor, pero también van a tener mayor responsabilidad, y entre todos se tienen que ayudar. Ahora, esto es algo que nosotros podemos traer de esta porción a nuestras vidas. De reconocer que yo no puedo hacer la función de un sacerdote o de un levita. Yo como israelita, ¿por qué soy israelita? Porque por medio de Yeshua fui injertado a la nación y ahora soy coheredero de los santos, de los israelitas. Ahora soy parte de los pactos, ahora soy parte del pueblo y ahora tengo un Dios. Cuando en mi desierto, que caminé por mucho tiempo, no tenía Dios, no tenía pacto, no tenía herencia, y en el desierto conocí a Yeshua, y Él en el desierto me dio un rol, un propósito, una función. El que yo quería, no. El que Dios quería para mí, y eso sucede con cada uno de ustedes, familia. Ahora la gran pregunta es, ¿para qué el Eterno me permite pasar por este desierto? ¿Cuál es mi propósito y mi función? Y yo te invito a que busques, que te preguntes, que hagas esta pregunta. En estos momentos difíciles que estamos en el desierto, no preguntes ¿por qué a mí? Sino ¿para qué sirve todo esto? Y ahí descubrirás cuál es tu propósito, cuál es tu rol y tu función para el Eterno. Y cuál es tu propósito dentro de este gran cuerpo que se llama del Mesías. ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra función? Y quizás humanamente lo que el Eterno ha puesto en mí es algo que humanamente quizás es mínimo, pero para el cuerpo es muy importante. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todos los oficios, todo lo que el Eterno ha repartido a cada uno de nosotros para su servicio, para Él lo ve como un cuerpo y todo permite que uno funcione con otro. Y así sucede. Yo tengo mi rol, mi propósito y mi función. Y he entendido a la fuerza cuál es. Porque el Eterno me ha ido acercando a mi rol, propósito y función. Pero para que yo haga mi rol, mi propósito y mi función, necesito de otros miembros del cuerpo del Mesías para yo poder hacer mi rol y mi propósito y mi función. Y así sucede con cada uno de ustedes. Con cada uno de nosotros como parte del cuerpo. Nos necesitamos mutuamente para llegar a un objetivo común, que es hacer que el cuerpo del Mesías funcione y de ser un testimonio para las naciones. ¿Y cuál es nuestra función? Deuteronomio 29:29. Poner por obra los mandamientos del Eterno. Es lo que Él demanda de nosotros, de cada uno de nosotros. Ese es nuestro rol y nuestro propósito y nuestro fundamento esencial de poner por obra sus mandamientos. Ahora cuando yo entiendo que soy parte del cuerpo, hay algo que yo puedo traer de los levitas y los sacerdotes. No puedo ser de doble ánimo. Yo no puedo estar con que, ok, hoy me siento parte del pueblo, entonces obedezco, pero hoy no me siento parte del pueblo y no, entonces no me obedezco, no obedezco. Y eso es lo que tenemos que entender, familia. Y por eso Santiago dice esto en el capítulo 1, del verso 2 al 8, dice esto, que el hombre no puede ser de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo, que hoy quiero y mañana no. Familia, tenemos que entender ahora cuál es nuestro rol y propósito y función y esforzarnos. Obviamente va a haber días en que nos vamos a sentir cansados, va a haber días que no entiendo por qué están sucediendo las cosas, pero a pesar de todo, enfocarnos en nuestro rol, propósito y función. Y de esa forma poder hacer lo que el Eterno nos ha ordenado a cada uno, hacerlo con gozo, con alegría y que realmente entendamos cuál es nuestra parte dentro
del cuerpo del Mesías. Así que los animo, familia, que sigamos aprendiendo. En esta porción no había mandamientos, pero miren, habían cositas, detalles que podemos traer a nuestra vida y que la verdad nos va a ayudar a restaurar nuestra alma, a entender por qué el Eterno nos ha permitido ser parte de un pueblo, ser herederos, ser parte del pacto, ser parte de una nación y principalmente acercarnos a Él. Ahora el propósito es que conozcamos para qué nos necesita, por qué Él nos escogió. Y eso se logra con educación, estudiando, orando y poniendo por obra los mandamientos del Eterno. Bueno, familia, vamos a dejarlo hasta acá. Ha sido un poquito más largo hoy, mucho para compartir. Le agradezco por estar en este estudio. Continuaremos estudiando la porción la semana que viene. Seguiremos con la porción, perdón, la porción de números, la porción que viene. Seguiremos aprendiendo sobre los mandamientos y cómo esto va a ir transformando nuestras vidas. Así que yo los invito, a aquellos que quieran ser parte del estudio, pueden enviarnos un mail que está aquí abajo en la cajita de descripciones para que puedan unirse como nuestros hermanos que están en Zoom y participar y tener esta posibilidad de aprender y compartir entre todos lo que hemos aprendido y cómo también transformar nuestras vidas. Así que los invito a que se unan a nuestro grupo de estudio, que se suscriban al canal de YouTube, que le den like, que compartan. Eso nos ayuda mucho, familia, a seguir llevando este mensaje por las redes a las naciones. El Evangelio del Eterno, proclamado por Yeshua, y que ahora nosotros tenemos esa estafeta de llevar este mensaje a todas las naciones, a que todos puedan venir y conocer la Torah. Así que, familia, sería de gran apoyo que se suscriban, que compartan, que le den like, que nos dejen un comentario y que si quieren apoyarnos de otra forma, también están los enlaces abajo en la cajita de descripciones, porque todo nos ayuda a seguir trabajando para el reino. Así que familia, muchas gracias. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto en Restaura el Alma. Shalom familia, nos vemos. Bendiciones.